Alabado seas, oh Dios, porque solo tú eres Dios, no hay nada fuera de ti. Todas las cosas fueron creadas por ti, todas las cosas son sustentadas por el poder de tu mano. El vasto universo está en orden gracias al poder de tu palabra. Tú, Señor, nos creaste a cada uno de nosotros, nos has formado y nos has cuidado desde el vientre de nuestras madres, nos has traído hasta este lugar y nos has bendecido con el regalo de la fe, de la gracia, de la salvación, de la redención en Cristo Jesús. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque vivimos cada día con una esperanza, y una esperanza viva de que un día, esperamos no muy lejano, podamos estar frente a ti, cara a cara con nuestro Salvador Jesucristo, alabando tu nombre y exaltando las grandezas del Dios que nos invitó a formar parte de su eternidad, incluso mucho antes de que la dureza de nuestro corazón hiciera el desastre que iba a ser en cuanto al pecado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has mostrado en tu palabra que volverás, como Jesucristo prometió, que ascendería a los cielos, porque necesitábamos al Espíritu Santo, por el cual también estamos agradecidos, pero que volvería por su iglesia, que volvería por nosotros, por los que clamamos a ti, oh Padre hermoso. Gracias te damos por este día, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por los que nos hemos reunido en este lugar, rogándote, Padre, por la dirección de tu Espíritu Santo, ahora que nos vamos a poner frente a tu palabra, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas y corazones, para que podamos seguir creciendo en la búsqueda de esa santidad perfecta, que aunque no damos en el blanco hasta que seamos santificados por completo, cuando estemos en tu presencia, en ese cuerpo nuevo, con nombre nuevo, con vestiduras blancas que darás a los que perseveremos en tu nombre, Señor, estamos aquí aprendiendo y creciendo en ti. Señor, que tu Espíritu Santo edifique nuestras vidas, que tus enseñanzas sean acciones vivas en nuestro diario andar. Habla a nuestros corazones. Rogamos por los que aún vienen en camino, rogamos por los que no están con nosotros, rogamos, Señor, por cada uno de los que han de ser añadidos. Esta es tu iglesia, la mies es mucha, los obreros pocos. Pedimos que agregues los obreros necesarios para que esta mies para que esta grey pueda ser levantada, pueda ser completada en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos y guárdanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En estos días hemos escuchado con mucha regularidad de desastres naturales. Y la novedad en las noticias no han sido los terremotos, sino los volcanes. Como la actividad volcánica está activa en nuestro planeta en este momento, con el Mauna Loa en Hawái, con el Etna en Italia, y esto, a diferencia de los terremotos, puede generar una situación que permite predecir un poco y limitar un poco el daño. Si se pueden evacuar a las personas que podrían estar bajo el ojo de aquel desastre natural. Pero evacuar a una población es algo difícil. Es algo difícil por dos razones. La primera de ellas es porque las evacuaciones son costosas. Imagínense sacar a toda la población de Maracaibo en 2 o 3 horas, porque no sé, viene un tsunami. Gracias a Dios, el lago no tiene la suficiente profundidad como para que nosotros tengamos un tsunami lo suficientemente grande como para vernos afectados, pero si ese fuese el caso, imagínense tratar de evacuar Maracaibo en 1 hora. ¿Cuánta logística requiere eso y cuánto dinero cuesta? No solamente movilizar a la gente, sino que implicaría negocios cerrados, implicaría actividad financiera que no se puede ejecutar, implicaría una serie de pérdidas indirectas que son producto de esta movilización. De manera que las evacuaciones cuestan millones de dólares, poder evacuar a una población para sacarlas de un sitio peligroso. ¿Cuánto está costando la actividad del Etna por la desviación de los aviones comerciales, de la actividad aeronáutica alrededor de Italia, producto de las emanaciones de este volcán? Está costando un pocotón de plata. Pero hay otra razón que es todavía más difícil de manejar, y es la siguiente.
Es difícil predecir estas situaciones, aunque tengamos actividad volcánica, no podemos predecir una gran erupción volcánica. Todavía no hemos llegado hasta ese punto. Entonces pasa algo. Si las personas se evacúan porque puede haber un desastre natural y ese desastre natural no ocurre, la siguiente vez, cuando toca evacuar, porque verdaderamente si hay un desastre, la gente no se quiere ir. Porque la gente dice, no, así dijeron la vez pasada. La vez pasada dijeron que iba a venir un tsunami y nos movieron y nos metieron en un refugio y pasamos la noche fuera de la casa, no pasó nada. Y ahora van a venir otra vez con el mismo cuento. Así que yo no me voy, yo me voy a quedar en mi casa. O yo me voy a ir a mi trabajo y voy a abrir mi negocio, porque eso es mentira. Dicen que va a haber un desastre y no ocurre nada. Eso es lo que le dice, eso es lo que pasó en una película muy vieja que se llama El Pico Dante, que habla la historia de un volcán en un pueblito en Estados Unidos, en donde uno de los sismólogos, de los vulcanólogos, decía que sí, que el volcán iba a hacer erupción, y el jefe decía que no. Entonces él le decía, vamos a sacar a la gente, y el jefe decía, no, porque el problema es que si lo sacamos y el volcán no hace erupción, cuando vaya verdaderamente a hacer erupción no se van a querer ir. Y bueno, el volcán hizo erupción y murió un poco de gente en la película porque sencillamente no dio tiempo de evacuar a la gente. Pero como le dice K.I.J. en Hombres de Negro, el hombre es inteligente pero la masa es tonta. Cuando nosotros actuamos en masa, pues no actuamos de forma inteligente, actuamos de manera irracional. Por eso cuando hay un alud de gente, la orden es quitarse. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿le está pasando lo mismo a la iglesia? ¿Le está pasando lo mismo a nuestras vidas? Porque sencillamente hemos oído tantas veces que el Señor viene y no viene. Hemos escuchado tantas veces que decir que la venida del Hijo del Hombre está cerca, el regreso del Señor Jesucristo está cerca, pero los días pasan y pasan y pasan y pasan y pasan y esto no ocurre. Se está enfriando, se ha enfriado nuestro corazón porque sencillamente nosotros no vemos acción, no vemos que el volcán erupciona, no vemos que el tsunami llega. ¿Está pasando eso en nuestras vidas? Pues siendo el Señor Dios, el Señor del tiempo, y siendo los tiempos y las razones algo que está oculto a nosotros, debemos tomar en consideración las palabras de alerta que nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, hizo cercano al final de su ministerio terrenal. A lo largo de esta semana estuvimos estudiando el capítulo 24 del libro de Mateo, en nuestro estudio diario, y vimos entonces cómo las diferentes señales de las que habla Jesucristo habrían de presentarse en los últimos días. Pero aparentemente eso, las señales las está viendo todo el mundo, porque el mismo Pablo temprano en su ministerio dice, luego los que hayamos quedado seremos transformados. Y Pablo se murió hace mucho tiempo. A Pablo lo sacrificaron, lo mataron hace mucho tiempo. Entonces, aparentemente la iglesia siempre ha visto estas señales, sin lugar a dudas, nada como lo que podemos ver hoy día, pero la visión o el llamado a estar atentos a la venida de Cristo es un llamado que está en la palabra de Dios desde el mismísimo ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y los voy a invitar a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 32. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice, palabra de Jesucristo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando nosotros hablamos de escatología y cuando leemos Apocalipsis, probablemente muchos de nosotros nos acercamos a ese libro y el Apocalipsis suena más a un cuento, ¿no? A un cuento de hadas, a una película de ficción, suena a cosas que pareciera que no pudiésemos del todo entender. Un libro profético en esencia, revelando la voluntad de Dios a través de diferentes figuras. Yo me confieso, mis hermanos, que la escatología, sin lugar a dudas, no es mi fuerte. El estudio de esas señales del final de los tiempos, sin lugar a dudas, no es mi fuerte. Lo he estudiado, pero no es en donde más he estudiado las cosas de las que más domino en cuanto a la palabra, pero sé que muchas veces esto causa temor. Quizás porque a nosotros nos hicieron crecer con una película que se llamaba a los que dejaron, los abandonados, algo así se llamaba la película, en donde la película terminaba con un pocotón de gente a la que le cortaban la cabeza con la banda sonora más misteriosa y más hecha para sencillamente meter miedo. Esa película es hecha casi que una película de terror. Los que la han visto saben de lo que estoy hablando de hace mucho tiempo. Estoy hablando de películas de retroproyector, de unas cintas grandes con una que muchos de ustedes no han visto, pero que nosotros sí vimos. Algunos de nosotros sí vimos. Eso lo vi chiquitico. No crean nada, no saquen mucha cuenta. Eso lo vi yo pequeñito. Por eso fue que lo vi. Estaba muy chiquito cuando pasó. Pero sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo aquí hace un llamado y las dos órdenes que el Señor Jesús nos hace en relación a lo que implica la segunda venida del Hijo del Hombre es velad y estar preparados. Velad y estar preparados. Las dos son órdenes. Las dos están en una forma que el Señor no nos los está pidiendo, no nos los está sugiriendo. El Señor nos está dando la orden de velar en relación a la venida del Hijo del Hombre, al regreso del Señor Jesucristo y a estar preparados para ello. Velar implica esa acción de estar pendientes, de estar atentos, de mantenerse siempre bajo la visión de que este suceso puede ocurrir en cualquier momento. Vela aquel que está parado en la cima de la muralla de la ciudad, el que velaba en los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos antiguos, antes de que existiera el radar y existieran los satélites y todo esto. Había alguien soldados que eran colocados en lo alto de las murallas de las ciudades, y esas personas tenían que pasar la noche despiertos. Porque si alguien atacaba de noche, él era el que tenía la responsabilidad de tocar la trompeta o dar aviso al interior de la ciudad para que cerraran la puerta y el ejército enemigo no pudiese entrar a la ciudad. Si esa persona se dormía y había un ataque, pues entonces los agarraban desprevenidos.
Velar implica que no nos agarren desprevenidos. Y estar preparados implica una serie de acciones que nos permitan poder resistir el momento en donde estamos. Estar preparados nos trae a la idea de aquello que nos han venido diciendo durante todos estos días en relación a los terremotos. Equípense, hagan un bolsito, preparen el recorrido de salida, digan dónde están los puntos de encuentro. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuántos tienen el bolsito de emergencia preparado? No, ya se nos olvidaron los terremotos ya. Eso fue hace mucho tiempo. Ya pasó mucho tiempo, ya no nos acordamos de eso. Entonces, estar preparados implica a cómo nosotros vamos a reaccionar cuando esa situación ocurre. Esas son las dos órdenes que el Señor Jesucristo nos da. Nosotros vamos a hablar entonces a lo largo de esta mañana, en los próximos minutos, de lo que significa estar preparados y lo que significa estar siempre velando. Según lo que el Señor Jesucristo enseñó en este discurso, que no termina en donde nosotros terminamos de leer, sino que se continúa con el capítulo 25, en donde está la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos que estudiamos hace unas semanas atrás, hace unos meses atrás. Ese discurso, de ahí podemos extraer 5 puntos sobre los cuales debemos estar preparados, 5 aspectos que el Señor Jesucristo nos invita a estar preparados en relación a su segunda venida. El primero de ellos es que la segunda venida va a estar precedida de advertencias claras. Y allí, desde los versículos anteriores a los que acabamos de leer y comenzando desde el versículo 31 o del versículo 32, se nos hace un llamado a estar pendientes de las señales que ocurren a nuestro alrededor. Y dice, de la higuera aprended la parábola. Quizás nosotros no entendamos mucho lo de la higuera, ¿no? Porque nosotros no cultivamos higos, pero podemos hacerlo con de los mangos aprendemos la parábola. Cuando la mata de mango comienza a cambiar las hojas, usted sabe que viene. Después de las hojas, la florecita. Después de la florecita, los mangos. En mi casa, donde hay una mata muy grande de mango que da mango todo el año, daba mangos todo el año, nos encontramos entonces con eso. Cuando veíamos que comenzaba a mudar las hojas y comenzaban a salir las hojas nuevas, en un rato vienen las florecitas. Yo no sé lo que implica. Mi mamá es la que más sabe porque es la que le tocaba barrer esas florecitas del piso. Solo sé que si las florecitas caen y llueve, manchan el piso. Y después vienen los mangos, que sí me tocó en algún momento recogerlos. Entonces, Jesucristo utiliza esta figura para recordarnos de que nosotros debemos estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor, a lo que está ocurriendo en nuestro mundo. ¿Cuántos escuchan noticias? Pero noticias de verdad, no redes sociales. Noticias de verdad. Muy poquiticos escuchamos noticias o escuchan noticias de verdad, más allá de de algunas fuentes en las redes sociales, pero que son confiables. Ahí podemos estar atentos a lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Y allí vemos tantas señales, guerras y rumores de guerra, vemos tantos desastres naturales y por sobre todas las cosas vemos el deterioro moral que está ocurriendo en nuestro mundo hoy día. La polarización de la economía, los desastres, el ataque contra la familia, el ataque contra la iglesia, nos habla precisamente de todas esas señales de las cuales Jesucristo habla previo a lo que acabamos de leer. Nosotros debemos estar pendientes a eso. Jesucristo prometió en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, que vendría y que vendría pronto. A veces para nosotros nos parece tardado, pero la llamada es a no tener la venida de Jesucristo por tardanza, porque el Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Cada uno de nosotros debe tener en su corazón esa intención de velar por el Señor que vuelve y de estar preparado para el Señor que vuelve. Debemos aprender entonces a reconocer las señales. Y una de las señales que habla acá el texto es el sonido de la trompeta. Y nosotros siempre pensamos en eso, ¿no? Pensamos en la trompeta. Aparentemente el sonido va a ser físico y lo vamos a poder escuchar. Pero el problema es que cuando usted piensa en trompeta, ¿qué piensa?
En un llamado así pensamos nosotros, pero ese no va a ser el sonido, porque lo que nos han traducido como trompeta realmente habla acerca del shofar. El shofar no era sino un instrumento de viento que se hacía con cuero de carnero, que eran lo que utilizaba el pueblo judío para alertar en los momentos de guerra, para dar la pauta en relación a la guerra. Pero el shofar, según Números 29:1, también era sonado, era tocado para el inicio del año nuevo. Cuando ellos comenzaban, cuando celebraban el año nuevo, el inicio del 7º mes, entonces sonaban el shofar. El shofar o el año nuevo venía seguido de un periodo que eran 10 días de observancia, 10 días de temor al Señor. Esos 10 días del temor al Señor terminan en el día de la expiación y siguen, al día de la expiación le sigue la fiesta de los tabernáculos. En cada una de estas fiestas recordamos algo. Cuando ese sonido de trompeta suene, tenemos que recordar que el día del Señor empieza. Tenemos que recordar que dependemos del Señor, así como se celebra en los tabernáculos. En esa fiesta los judíos salen de sus casas y viven en unas tienditas. Y la idea es recordar cuando ellos vivieron en el desierto, en tiendas. No es el hecho de vivir en la tienda, sino que ¿qué hicieron ellos durante el desierto? Trabajaron durante el desierto, cultivaron durante el desierto, criaron animales durante el desierto. No, ellos no hicieron nada de eso durante el desierto, pero no les faltó comida durante el desierto. El desierto representa la dificultad, el momento difícil, pero el pueblo de Dios es sostenido por la mano de Dios en medio de esa dificultad. Y nosotros debemos tener la plena convicción de que los momentos difíciles llegarán, y cuando nosotros decimos ven pronto Señor, estamos pidiendo que las cosas se pongan mal, se pongan peor, para que el Señor pueda volver. Pero nosotros debemos tener la confianza plena de que así como el Señor sostuvo a Israel en el desierto por 40 años, sostendrá a su pueblo durante el tiempo de la dificultad. Entonces, eso es importante. Pero nosotros debemos aprender a reconocer las señales. Y tenemos una figura. ¿Qué pasó en este terremoto? Vimos un pocotón de videos en donde a la gente le llegaba una señal de sismo, le llegaba la señal por el teléfono, el mensajito por el teléfono de que venía un terremoto. No les daba mucho tiempo. Si estaban en un 7º piso realmente no hacía la diferencia. Pero si estaban en una casa, sí, porque les dio 30 segundos para salir corriendo fuera de su casa. Pero por lo menos está el videíto de una jovencita, una gamer, que está jugando un juego, un partido, algo, y le llega el mensaje de sismo, pero ella mira el teléfono y lo pone a un lado y sigue jugando. Cuando llega el primer sismo es cuando ella dice, ¡ay, está temblando!, con otra cantidad de palabras adicionales. Y cuando llega el segundo sismo es cuando ella sale corriendo. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a reconocer las señales, no hemos aprendido. Pero probablemente a nosotros nos llega una señal de sismo y tal vez hagamos lo mismo, miramos el teléfono, eso no es conmigo, aquí no tiembla, aquí no tiembla. Pero ¿qué pasa si viviésemos en Japón? Cuando llega la señal de sismo, ya todo el mundo sabe dónde se va a meter, para dónde es que tiene que ir, porque ellos han aprendido a reconocer las señales. Y nosotros estamos llamados en relación a la segunda venida de Cristo a aprender a ver las advertencias. Pero ver las advertencias implica que nosotros debemos buscarlas, que nosotros debemos estar atentas y debemos conocerlas. Porque nosotros vamos en un carro y el semáforo se pone en rojo y nos paramos, ¿por qué? Porque sabemos que rojo es alto. Pero si el lenguaje cambia y nos vamos a otro país y resulta que no es rojo sino verde, es al revés. Verde es pare y rojo es siga, entonces nosotros nos vamos a parar cuando tenemos que seguir y vamos a seguir cuando debemos parar. Ese mensaje o ese código de colores es universal o es internacional, precisamente para que todo el mundo pueda manejar en todos lados. Pero si no supiéramos, si no conociéramos el significado del semáforo en rojo, no nos pararíamos. Nosotros debemos buscar las señales de la venida de Cristo en su palabra y leerlas en nuestro medio. Eso forma parte de lo que debemos velar. Porque el detalle está en que lo segundo
Así como la segunda venida de Cristo va a estar precedida de advertencias, la segunda venida de Cristo será completamente impredecible. El versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mucha gente ha tratado, a lo largo de las décadas, ha tratado de predecir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo tenía un tío que me decía, antes del 2000, que fue cuando me gradué de bachiller, me decía todos los años: sobrino, no estudie, no se afane tanto estudiando, porque usted no se va a graduar, usted no va a llegar a bachiller, el Señor viene antes. Él tenía toda una serie de argumentos para decir por las cuales el Señor venía en el año 2000. Y en diciembre del 99, aparte del fenómeno del Y2K, él decía que el Señor venía en diciembre del 99. Bueno, no pasó. Entré a estudiar medicina, comencé a estudiar medicina. Todos los diciembres en la cena de Año Viejo me decía lo mismo: sobrino, no se afane, no estudie, porque usted no va a llegar a médico, usted no se va a graduar, el Señor viene antes. Y así me decía cada año, me gradué, ya voy a cumplir 20 años de graduado. Y eso no quiere decir que el Señor se tarda, no estoy diciendo que el Señor se ha tardado, aunque a veces parece que sí, pero no estoy diciendo que el Señor se ha tardado, sino que los tiempos son del Señor, no son míos ni suyos. No es potestad de nosotros, ni siquiera es potestad de los ángeles. Lo que nosotros sí debemos hacer en relación a la venida de Cristo no es contar los días, no es buscar fechas, porque eso no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos son dos cosas. ¿Cuáles son? Velar y estar preparados. Esas dos cosas sí están en nuestras manos. Esto va a ser completamente impredecible. Y no solamente es que la segunda venida del Señor Jesucristo será impredecible, sino que también será inesperada. Nadie va a poder calcular el día en que el Señor va a venir, pero también va a ser de una manera inesperada. Se compara en la palabra de Dios la venida de Cristo como un relámpago, como un ladrón en la noche, como situaciones una y otra vez que nosotros no podemos predecir. El versículo 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Nadie va a esperar la venida del Hijo del Hombre, nadie va a esperar la venida de Cristo, sino solo su iglesia, que voluntariamente va a estar velando por ello y voluntariamente se va a estar preparando por ello. La gente en el diluvio no podía entender lo que Noé decía cuando salía a decirles: va a venir una lluvia y la tierra se va a negar, porque creemos que en los tiempos de Noé no llovía, que el diluvio fue la primera lluvia, que la tierra era hidratada por una especie de nube o de vapor, pero no había llovido. Entonces él le decía: va a caer agua del cielo, y la gente decía: está loco, se volvió loco. Además está haciendo un barco en una montaña. ¿Quién hace un barco en una montaña? Probablemente esa era la expresión. Y no tenía nada de malo que ellos estuviesen casándose y dándose en casamiento. Eso forma parte de la vida, no tiene nada de malo casarse. El punto aquí es que estaban ignorando el llamado que Noé les estaba haciendo para que se salvaran. Ese era el problema. Y hoy ocurre exactamente lo mismo. Quizás como nunca antes hemos tenido la oportunidad de predicar. Y se predica por las redes sociales, se predica por la televisión, se predica por el internet. Prácticamente el evangelio ha sido predicado en toda la tierra, pero la gente no quiere escuchar. La gente conoce de Dios, pero no conoce a Dios. La gente acepta que Dios es verdad. En nuestro país, el 98% de la población dice que Dios existe, que Jesús existió, pero como un personaje, como un Dios que está en el cielo, pero no como su Dios. Reconocen a Jesucristo como un hombre bueno, pero no como su Salvador.
Ocurre exactamente esto. El casarnos y dándonos en casamiento es que estamos todos metidos en nuestro día a día, pero no miramos las señales que el Señor nos está mostrando en la revelación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estar preparados o estar atentos implica saber que la segunda venida de Cristo está precedida de advertencias, que será impredecible, que será inesperada, que será para juicio. Los versículos 40 y 41 dicen: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esta relación no es numérica. No es que la mitad de la población se va a salvar y la otra mitad no. No es que la mitad se lo van a llevar para el cielo y la otra no. La relación es numérica. La relación es cualitativa. ¿A quién se va? ¿Quién será tomado? El que está esperando al Señor. El que vive una vida conforme a un Señor que vuelve. Y el que será dejado será el que no. Entonces no es una cuestión de números, sino una cuestión de cualidad. Aquel que está esperando al Señor será tomado. Y el que será dejado para juicio. La división entre piadosos y malvados en la segunda venida de Cristo será exacta. Los compañeros de trabajo quedarán separados para siempre. Ese día. John Charles Riley describe esta escena así: en la actualidad, los piadosos y los malvados se mezclan y viven juntos. Viven juntos en las iglesias, en las ciudades, en los campos y en todas partes. Los hijos de Dios y los hijos de este mundo están uno al lado del otro. Pero esto no será así para siempre. El día del regreso de Jesús habrá una división completa. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la última trompeta, cada uno de estos grupos quedará separado del otro para siempre. Las esposas serán separadas de sus maridos, los padres de sus hijos, los hermanos de sus hermanas, los jefes de sus sirvientes, los predicadores de sus iglesias. Por eso, la segunda venida de Cristo requiere de nuestra vigilancia. Si no la podemos predecir, si va a ser completamente inesperado, ¿cómo nos preparamos? Nos preparamos vigilando. Jesucristo hace en una comparación anterior con el hombre que vela por su casa, si sabe cuándo el ladrón va a venir. Pero ninguno de nosotros puede estar preparado para el ladrón, porque el ladrón llega cuando no lo esperamos. Así como ladrón en la noche, vendrá el Señor Jesucristo y nosotros debemos estar conscientes y preparados, velando por ello. ¿Y en qué consiste entonces estar velando? Estar preparado es saber todo esto. ¿En qué consiste estar preparado? Estar velando. ¿Estamos pendientes de qué? Estamos pendientes de esas señales. Estamos pendientes de esa venida impredecible. Estamos pendientes de ese Dios que viene cuando nosotros no sabemos que viene. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Jesucristo a esa respuesta responde con tres figuras, con tres analogías. La primera está en el texto que nosotros leímos. En el versículo 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, viene la venida del Señor por tardanza, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. William Barclay relata la siguiente historia para ilustrar el peligro de creer que el Señor se tarda mucho. Hay una fábula que cuenta los planes de 3 aprendices de diablos que venían a la tierra a hacer prácticas. Estaban hablando con Satanás, el jefe de los diablos, de lo que harían para tentar y perder a la gente. El primero dijo: les diré que Dios no existe. Satanás le contestó: eso no engañará a muchos, porque saben de sobra que hay Dios. El segundo dijo: les diré que no hay infierno. Satanás le contestó: no engañarás a nadie con eso, porque los humanos saben muy bien, ya que el pecado conduce al infierno. El tercero dijo: les diré que no tengan prisa.
Adelante, le contestó Satanás, porque tú vas a hacer que se pierdan millares. El más peligroso de todos los engaños es que hay tiempo de sobra para todos. Que hay tiempo de sobra para todo. Y eso es lo que significa casarse y darse el casamiento, comiendo y festejando. Cuando nosotros pensamos que el tiempo sobra y que el Señor tarda en venir, y por ende vivimos de una manera irresponsable, como ese siervo negligente que golpea, que maltrata, que no hace lo que el Señor le había puesto, a diferencia del siervo que se caracteriza por su fidelidad en el servicio. De esta manera, si nosotros vivimos nuestra vida desordenadamente, no estamos preparados para la venida del Señor. Y debemos, en nuestra vigilancia, comenzar a organizar nuestras vidas. La segunda figura con la cual Jesucristo responde a cómo debemos estar preparados es la figura de las 10 vírgenes. No voy a ahondar demasiado acá, pero recordemos, el novio, matrimonio, las vírgenes estaban esperando al novio, las vírgenes debían acompañar al novio hasta la casa de la novia una vez que éste llegaba. El novio iba a llegar de noche, tenían sus lámparas, necesitaban el aceite. 5 tenían aceite extra, 5 no tenían aceite extra. Se durmieron porque se tardó, otra vez, tardanza. Pensaron que ya el novio se estaba tardando demasiado, se durmieron. Cuando sonó la voz, la trompeta de que el novio había llegado, las 5 que tenían aceite extra pudieron ponerle aceite a sus lámparas y entrar a la boda. Y las otras 5, mientras iban a comprar aceite y volvían, se encontraron la puerta cerrada. Recuerden que la venida, estar vigilantes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, implica que Él viene en un abrir y cerrar de ojos. No hay tiempo para prepararse. Para prepararnos debemos prepararnos antes. Debemos prepararnos todos los días. Debemos prepararnos a diario en nuestras vidas como el que el Señor viene mañana. Porque si yo no creo que el Señor tarda, quiere decir que viene rápido. Y si vivo como el Señor, pensando que el Señor viene rápido, entonces viviré cada día preparado. Recuerden que el aceite está relacionado siempre con el Espíritu Santo. Tener nuestras vidas llenas del Espíritu Santo forma parte de nuestra preparación. Para poder estar llenos del Espíritu Santo debemos trabajarlo. No es algo que ocurre milagrosamente. Nuestra comunión con el Señor nos llevará a alcanzar la llenura del Espíritu Santo. Y la tercera figura, entonces, siendo fieles al Señor, estando preparados en nuestra relación con Dios. Y la tercera figura es la parábola de los talentos, de la cual también hablamos. Sí, un señor que se va lejos y le da 5 talentos a un siervo, 2 talentos a otro siervo, 1 talento a otro siervo. La intención era que multiplicaran, que trabajaran eso. Cada uno de ellos comenzó a hacer lo suyo. Los que multiplicaron fueron recompensados, diciéndoles, venga para acá, has sido fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, servir al Señor implica también multiplicar los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hermano, y si usted ha sido llamado por el Señor, estoy seguro que Dios lo ha dotado a usted de talentos, de dones, de servicios, de acuerdo a su capacidad, que usted debe multiplicar. Y no se multiplica sentado en una banca, no se multiplica allí, se multiplica trabajando para el Señor. El creyente se multiplica en creyentes. El creyente se multiplica en servicio fiel. El creyente se multiplica cuando reconoce que Dios es el dueño de todo. El creyente se multiplica cuando vive en la soberanía de Dios. El creyente se multiplica cuando no desperdicia el tiempo. Porque el momento de servir, de estar atentos y de estar preparados es hoy. Porque no podemos vivir como vivía la gente antes del diluvio. Incluso vieron que la lluvia comenzó a caer y no entendieron nada. Salieron corriendo para donde estaba el barco cuando el agua les llegaba por las rodillas. Ahí fue cuando ellos intentaron salvarse y ya era demasiado tarde. Mis queridos hermanos, la idea de esto no es infundir temor en el corazón de nadie.
sino infundir esperanza en el corazón de todo creyente que anhela la llegada del novio. De todo creyente que espera el día en que ese novio finalmente aparezca, en que ese chofar finalmente suene. Porque ese es el propósito que cada uno de nosotros tiene acá. Con tristeza he visto en muchas oportunidades cristianos que dicen: yo le pido al Señor que no venga hasta que me gradúe, hasta que me case, hasta que compre mi primer carro, hasta que viaje por el mundo. Esos hasta hablan de una dependencia del mundo. Esos hasta hablan de una persona que está casándose y dándose en casamiento, que no tiene su prioridad en lo que debe tener su prioridad. No está atento de lo que debe estar atento y no se está preparando para la venida del Señor. Tiene una lámpara encendida, pero sin recarga de aceite. Pensar de esta manera es sencillamente no estar atentos al Señor, que viene pronto. ¿Viene o no viene pronto? Viene pronto, y esa fue su promesa. Ahora el pronto no es en nuestro tiempo. El pronto es en el tiempo del Señor. Ese pronto pueden ser 5 segundos. No fueron 5 segundos. Ese tiempo pueden ser 5 años, ese tiempo pueden ser 10, pueden ser 100. El asunto es que cada uno de nosotros debe estar preparado para la venida del Señor. Porque la otra gran realidad es que ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo le queda sobre esta tierra. Y no hay oportunidades después. Las oportunidades son ahorita. Y por eso, si hay alguna persona que nos visita, nuevamente, esto no es una película de terror. Esto es una película de salvación. Esta no es una película de persecución. Esto es una película de amor. El Señor nos amó. Y porque nos amó, envió a su Hijo. Y porque nos amó, lo levantó de entre los muertos. Y porque nos ama, lo enviará otra vez. Eso es una muestra del amor de Dios para con tu vida. La esperanza de la eternidad en Dios es una muestra del amor de Dios para con tu vida. Pero decidir aceptar esa muestra de amor es una decisión de hoy. No es una decisión de mañana, no es una decisión de 15 años. Porque el que hace eso está casándose y dándose en casamiento, como en el tiempo de Noé. Es momento en donde cada uno de nosotros ponga su mirada en lo eterno. En una oportunidad, mi papá predicando le dijo a la gente: tóquese la corona. Tóquese la corona. Y fue exactamente eso mismo que está pasando con ustedes. ¿Qué corona? La corona que ya usted recibió. Las promesas del Señor son para el presente. Las promesas del Señor no son para un futuro distante. Si usted no sabe, si usted no siente la corona que tiene en su cabeza, comience a sentirla. Porque para todos aquellos que perseveren hay una corona. Quiero cerrar con esto. 2 personas que vivían en una zona de tornados hicieron una inversión grandísima en preparar un búnker subterráneo. Compraron una estructura de metal, la enterraron en la tierra, le pusieron toma de aire, de oxígeno, calentador, le conectaron un inversor de energía eléctrica, la llenaron de comida, de agua, camas, todo, y una puerta bien asegurada para que cuando llegara la noticia de tornados ellos corrieran a meterse allí. Ni siquiera tenían que salir de su casa, estaba en el sótano de la casa. Si el tornado se llevaba a la casa, se la llevaba, pero ellos quedaban ahí abajo en ese búnker, protegidos con comida para varios días. Pasaron varios años y los tornados pasaban por la zona, pero nunca tocaron la casa de las personas. Varias veces tuvieron alarmas y salieron corriendo, se metieron en el búnker, pero no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Pasaron 5 o 10 años y finalmente les tocó vivir el tornado. A las 2 familias les tocó vivir el tornado. Las dos familias salieron corriendo, cada una al búnker en su casa, y se metieron en el búnker de su casa. El tornado fue desastroso.
Se llevó casa, se llevó gente, se llevó carro, hizo desastre en aquella ciudad. Las personas que vivían en una de las casas pudieron sobrevivir con tranquilidad, porque tenían toda la provisión, toda la comida. Los de la segunda casa la pasaron duro, no se murieron, pero la pasaron duro, porque cuando entraron al búnker se dieron cuenta que el agua tenía guasarapa. Se dieron cuenta que todas las latas de comida estaban vencidas y cuando las abrieron estaban dañadas. Cuando intentaron abrir la comida que estaba en bolsa, las ratas las habían roído y no pudieron comer nada y se quedaron sin agua y todo lo demás, porque prepararon el búnker, pero nunca lo revisaron. Nadie entró otra vez al búnker cada cierto tiempo para ver cómo estaban las provisiones en ese búnker. El generador eléctrico no funcionaba, no tenía gasolina, porque necesitaron la gasolina y la sacaron y no la volvieron a poner. Tenían un búnker aparentemente preparado, pero lamentablemente la negligencia los hizo pasar un mal rato. Quizás nosotros hemos preparado el búnker en nuestras vidas hace muchos años, pero tenemos que comenzar a revisar cómo están las provisiones en nuestros corazones, cómo están las provisiones en nuestras vidas, para estar siempre alertas a ese Señor que viene pronto y estar preparados para su próxima venida. Señor bendito y Padre de misericordia, gracias por tu palabra, gracias porque nos has alertado de tantas cosas, gracias porque nos has enseñado lo que ha de venir cuando tú has de venir por nosotros. Gracias, Señor, porque has de agarrar de sorpresa a aquellos que negligentemente no estén atentos y preparados para recibirte. Oh Padre, tu iglesia clama por tu venida. Sabemos que tenemos que predicar, sabemos que nos tenemos que multiplicar, sabemos que tenemos que ser fieles y estar siempre atentos a tu llamado. Bendícenos, Señor, con la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en pie, aunque las tormentas se levanten. Ayúdanos a confiar de que tú eres ese Rey, en donde todas las cosas pasarán, pero tus palabras, tus promesas no pasarán. Y has prometido que volverás. Y tu iglesia te espera, tu iglesia te anhela. Oh Padre Santo, que podamos vivir en la plena confianza y en el amor que la convicción de tu venida trae a nuestras vidas. No tenemos temor que nos paraliza. Tenemos un temor reverente al Dios que ha de completar el juicio sobre la tierra, pero que nuestro precio está pagado y ya hemos sido comprados por Cristo Jesús. Ayúdanos a confiar en esa certeza, a vivir en función de esa certidumbre y a estar siempre vigilantes, Señor. Nuevamente tu iglesia clama por ti y te dice, ven pronto, oh Padre, que sea pronto y en nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.